Las fuentes de información son documentos de distintos tipos y orígenes en los cuales proveen datos importantes sobre algún tema en específico, dependiendo de la área en la que estén enfocados. Hay distintos tipos de fuentes de información, ya pueden ser orales, escritas o incluso visuales, y hay desde primarias, secundarias hasta terciarias. Así también es importante recalcar que la lectura es de gran importancia, pues al enfrentarse a la lectura de una fuente de información constituye de un gran desafío, puesto que no solamente la lectura es descifrar o decodificar los signos gráficos de la escritura, sino que también es la capacidad para comprender y además relacionar este contenido con el contexto en el que se sitúa esta lectura. Las fuentes primarias son aquellas que poseen información nueva y original. Por ejemplo, en un accidente automovilístico, las fuentes primarias serían los testigos directos que vieron ocurrir este accidente. Otros ejemplos de fuentes primarias serían los libros, los documentos históricos, los diccionarios y las fotografías. Las fuentes secundarias se basan en las primarias y le dan algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico o evaluativo, para proponer a su vez nuevas formas de información, por ejemplo, libros de texto, catálogos, revistas o informes. Las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son aquellas que recopilan y comentan las fuentes primarias y secundarias, siendo así una lectura mixta de testimonios e interpretaciones. Por ejemplo, en el caso del accidente, la fuente terciaria sería el archivo policial, ya que este incluye fotos, informes y testimonios, entre otras cosas más. Algunos ejemplos son los diccionarios, las enciclopedias, los directorios, los catálogos y algunos blogs. Las fuentes orales son narraciones transmitidas por alguien que cuenta lo que otro contó. Por ejemplo, las enseñanzas de los padres a los hijos o de los mayores a los aprendices. Las fuentes orales se pueden clasificar en testimonios. Estos pueden ser testimonios directos o testimonios indirectos. Los testimonios directos son narraciones transmitidas por un testigo presencial de los hechos, que ofrece información que conoce desde su experiencia o por su observación. Por ejemplo, las declaraciones que un actor hace en una entrevista sobre su vida, mientras que los testimonios indirectos son narraciones transmitidas por alguien que cuenta lo que otro le contó. Por ejemplo, el testimonio que da un testigo en un juicio sobre lo que escuchó que otra persona dijo. Fuentes de información escrita y visual. Las fuentes de información escrita son todas aquellas que nos presentan información escrita, por ejemplo, libros, monografías, enciclopedias, revistas, periódicos e internet. Y las fuentes de información visual son todas aquellas que se presentan a través de videos, imágenes, infografías, etc. Fuente escrita. Es una fuente documental habitualmente usada como fuente de las historias, es decir, se utiliza normalmente para tener plasmado algún tema o algún escrito de mucha importancia o simplemente para no perder ese apunte siendo valioso o no. No conviene olvidar que durante la mayor parte del pasado de la humanidad no existía la escritura y que incluso en el pasado más reciente solo una minoría culta producía documentos escritos. Tener en cuenta solo las fuentes escritas produce un sesgo que privilegia los testimonios de las clases dirigentes, la historia política, la historia militar, la religión y la ideología dominante. Además, cualquier fuente escrita se hace como justificación de alguna forma del que lo produce. Sabemos que en la vida cotidiana las fuentes de información las podemos encontrar en cualquier parte, incluso aparecen de forma imprevista o accidental, porque su esencia es que representa todo aquello donde emergen elementos para alimentar el conocimiento. Pero en el mundo académico y en la investigación científica es necesario que esos conocimientos tengan un soporte científico de alguna manera. Las fuentes de información que se pueden consultar acerca de un tema pueden llegar a ser sumamente diversas. Sin embargo, siempre es recomendable buscar diversos puntos de vista acerca de un tema y valorar la validez de dichas fuentes. Los conceptos o ideas sobre algún tema siempre definirán de un autor u otro, por lo tanto es importante consultar al menos 3 autores sobre aquellos conceptos que sean básicos en una investigación. Ahora ya sabes cuáles son las fuentes de información.